Es muy interesante que estén los militares en un centro de memoria histórica. Es muy interesante que estén el Estado presente, siempre y cuando haya realmente un espacio autónomo y un ejercicio autónomo de la dirección de ese museo del Centro de Memoria Histórica, porque no puede ser un museo estatal o del gobierno o del presidente o de su partido político. Y ahí sientes que eso está... Es evidente, no puede ser más evidente. Entonces, por los actores, por los convenios que se están tramitando, por el discurso tan particular, ¿no? Es muy conflictivo porque es un país en donde el Estado ha hecho también un ejercicio ilegítimo de la violencia. Tiene responsabilidad en delitos de lesa humanidad, así como hay tantos actores armados, pero ese Estado hace parte de un debate político del control del significado social, y en esa medida se hace coyuntural que la sociedad civil le exija al Centro de Memoria Histórica que haya una autonomía. El presupuesto puede ser estatal, pero debería ser autónomo el destino de ese lugar, su dirección, la forma como se tramitan los procesos con las víctimas. Hay una ruptura con lo que ha pasado anteriormente. No podemos reivindicar a los militares como decir que hay que darle espacio a los heterosexuales. Sí. O sea, todo el mundo tiene derecho a hablar, pero el que ha estado sometido no son los militares, no es el Estado, al contrario, es la fuerza cantante la que ha tenido la voz y ha tenido siempre un privilegio para autorreconocerse como víctimas. En cambio, sí hay unas comunidades que han sido y siguen siendo invisibles, que tú señalas que están en el territorio. Y esas personas son las que hay que reivindicar. Y digamos que ese proceso que venía haciendo el Centro de Memoria Histórica estaba reivindicando voces ocultadas, asesinadas y silenciadas por la violencia política, incluso del propio Estado. No hay decisión que no vaya a estar atravesada por poderes y por voluntades políticas y por inclinaciones. La autonomía es un ideal, la autonomía del Centro de Memoria Histórica es un ideal. Eso no significa que quien esté tomando las decisiones sea absolutamente neutral. Sin embargo, yo insistiría, como le está diciendo María Belén también, lo que es muy importante es que quien esté al mando de esas decisiones, una comunidad además de personas que están tomando las decisiones conjuntas, que no sea una sola persona de quien dependa, sino una comunidad, como estaba funcionando previamente el Centro de Memoria Histórica, sean personas que están, uno, conscientes de ese ideal de autonomía, aunque siga siendo un ideal, y no, como lo dice María Belén, que busquen ser los voceros de una posición política particular, y en particular que no busquen ser los voceros de la posición política del Estado actual, del gobierno, diría yo, más que del Estado, porque el Estado es una cosa como más compleja que trasciende las voluntades particulares de quienes están en este momento en el poder. Y lo que es preocupante es que cuando este ideal de autonomía desaparece y cuando la preocupación principal es cómo le vamos a dar voz a quienes, como dice María Belén, ya la han tenido y ya han tenido esa visibilidad, se pierde lo que era la tarea principal del Centro de Memoria Histórica y es precisamente garantizar que aquellos que no han tenido visibilidad y aquellos que no han tenido voz pública la tengan. Es cierto que todos tenemos derecho a esa visibilidad, pero también es un hecho que unos la han tenido y siempre la han tenido garantizada más que otros. Entonces la labor del centro y esa autonomía y ese ideal de autonomía, que no neutralidad como lo dices tú por supuesto, pero ese ideal de autonomía tendría que estar precisamente buscando, digamos, equilibrar esa balanza. Yo pienso que de todas maneras los centros de memoria lo que hacen es completar los discursos a muchos niveles y en muchos, digamos, ejes. Y uno de los ejes es el arte, que hace que se establezca una conmoción de otro nivel, simbólica, sin tiempo.
que se puede acudir a ella y no necesariamente estamos ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, sino que está activo, está vivo, un problema que se está moviendo, que se está transmitiendo a las nuevas generaciones, a las que tú, lo que decía María Belén, hay derecho a ella. Yo creo que es fundamental que una sociedad que ha tenido una tragedia de tantos años, donde las comunidades se han fragmentado, han sufrido, se han reventado frente al conflicto, donde las familias han desaparecido, han perdido sus lazos, donde los espacios siguen estando totalmente fragmentados. El elemento del duelo es importantísimo, que los artistas y los intelectuales, y no solamente estoy hablando de los artistas plásticos, de los músicos, del trabajo del teatro, del cine y de la danza, yo creo que es desde ahí, desde ese grupo de personas, desde donde tenemos que convocar un espacio del duelo, que no es una tarea, pero es algo que está vivo y natural sucediendo en el país, que parecería que todas las economías y los momentos políticos nos sitúan de un momento a otro en posiciones optimistas. Y no es porque tengamos que mantenernos en el pesimismo, sino que es importante construir ese tipo de espacios que el arte propicia para que todos nosotros podamos acercarnos y dejarnos atravesar por ese tipo de experiencias que son vitales, humanas y fundamentales en una sociedad para volverla a cohesionar y poder volver a hacer acuerdos. María Belén, para terminar, tú eres gestora también, es decir, tú haces a veces estas cosas posibles. Y eres artista. Además y artista. Además, pero mi pregunta va relacionada a cuáles son las condiciones, y para cerrar realmente, cuáles son las condiciones actualmente en Colombia para hacer posibles estas cosas. ¿Es difícil tocar, arañar recursos? ¿Es con las uñas? ¿Es sin apoyo? Es casi imposible. Son actos de magia. Pura brujería. Es muy difícil. Yo creo que la política pública necesita revisarse. Hay un presupuesto muy importante en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, para cultura, aunque acaba de tener un recorte vergonzoso. Sí. Pero no puede ser ejecutada directamente por las oficinas de la alcaldía. Hay que entregárselas al sector para que todas estas cosas puedan darse. Todo lo que hemos hablado necesita una condición de posibilidad también, que es una política pública que reconozca que tiene que entregar a la ciudadanía, a la sociedad civil, la posibilidad de ampliar su voz, de hacer estos monumentos performativos, de decidir cómo quieren también, de alguna manera, ser resarcidos de lo simbólico desde el arte, con su participación directa, y para eso necesitamos entregarle los recursos a la ciudadanía. Entonces, eso, digamos, sería quizá tema de un programa para... Claro que sí, bueno, pues entonces dejemos así. La comunicación desde Estados Unidos se cayó, pero entonces aquí, para cuando de pronto vea este programa después, muchas gracias, María Rosario, por haber participado. Gracias, Clemencia Echeverry, por haber estado acá. Y María Belén Sáez de Ibarra, muchas gracias. Nos vemos en una semana, aquí en Semana en Vivo, que los viernes es con Arcade.